¿Alguna vez te has preguntado qué secretos se esconden entre las páginas sagradas de la Biblia? Cosas que muchos cuestionan, pero pocos se atreven a explorar. La Biblia no solo tiene mensajes de esperanza, también guarda historias que helarían la sangre de los mismos ángeles. Hoy te revelaré un secreto enterrado en el Evangelio de Juan, sobre un lugar donde las aguas no sanan, sino que devoran, sobre un ángel que no alivia el dolor, sino que se alimenta de él, y una multitud de enfermos que, sin saberlo, participaban en un juego donde siempre perdían. ¿Estás listo para enfrentar lo que el estanque de Bethesda escondió durante siglos? Porque esto no es un cuento de fe, es una advertencia. Aquí, la esperanza era una trampa, la sanidad una mentira, y cada milagro tenía un precio que nadie quería pagar. ¿Qué harías si descubrieras que tu fe es el menú de algo más antiguo que el tiempo? La Biblia cuenta en Juan 5:2. En Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, hay un estanque llamado Bethesda, con 5 pórticos. Alrededor del estanque se encontraban muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban que el agua se moviera. Se creía que un ángel descendía de vez en cuando y agitaba el agua, y el primero que lograra tocarla después de esto quedaba sano. En Bethesda todos conocían la leyenda. Un ángel agitaba las aguas al alba, y el primero en tocarlas era sanado, aunque nadie nunca había visto al ángel. Pero lo que no se cuenta, en sus aguas se escondía un juego macabro. Enfermos desesperados competían por un milagro que solo beneficiaba al más rápido. Ciegos, paralíticos, cojos, todos creían en un ángel que agitaba las aguas. Pero, ¿y si ese ángel no era un mensajero de Dios? Si observamos detenidamente el relato, nos encontramos con una situación digna de una película de horror. La escena del estanque de Bethesda, vista desde otra perspectiva, es desgarradora y revela un sistema de esperanza roto, casi cruel, que muestra un contraste entre el milagro individual y el sufrimiento colectivo, perpetuando la desigualdad. El estanque funcionaba bajo una lógica de competencia espiritual. Solo el primero en llegar al agua recibía el milagro. Pero aquellos que más necesitaban el milagro, ciegos, paralíticos, enfermos crónicos, eran justamente quienes menos posibilidades tenían de moverse rápido. Esto creaba un ciclo de falsa esperanza y frustración. Era una verdadera paradoja espiritual. La gente creía que Dios intervenía a través del ángel, pero el sistema beneficiaba a los menos necesitados. Alguien con una enfermedad leve podía moverse más rápido que un paralítico. El sistema de Bethesda era cruelmente perfecto. ¿Acaso el milagro individual aumentaba la desesperanza colectiva? Los que quedaban atrás se preguntaban, ¿por qué yo no merezco sanar? La culpa y la duda los consumían, y tal vez eso era exactamente lo que algo o alguien quería. Quienes fracasaban año tras año podían creer que eran indignos o que Dios los rechazaba, generando en ellos un sentimiento de culpa y desesperanza, algo que tal vez empeoró cuando Jesús aparece y sana al más marginado. Juan 5:5 dice, un hombre que llevaba 38 años enfermo. Eligió al perdedor del sistema, el paralítico, alguien que ni siquiera podía intentar llegar al agua. Se podría pensar que Jesús, al no vaciar el estanque de enfermos y al excluir al resto, solo aumentó su miseria e indignidad, profundizando su sufrimiento. Tal vez, en ese momento, los demás enfermos, al ser testigos, se preguntaban, ¿por qué no nos sanó a todos? Aquí es donde la historia duele. Jesús sana a uno y se va, dejando a los demás en su sufrimiento. Pero, ¿qué agitaba realmente las aguas? Esto me hace pensar en los arcontes, esos seres que se alimentan del sufrimiento humano, entidades espirituales que mantienen a las almas prisioneras en la realidad física, impidiendo que los humanos alcancen la liberación espiritual. Promueven el engaño,
el miedo y la ilusión, influyendo en la mente para fomentar el caos. La idea de los arcontes refleja una dualidad entre control y liberación. En el Evangelio de Felipe, texto gnóstico prohibido, se habla de los arcontes, entidades que gobiernan el mundo material, alimentándose del caos y el sufrimiento. Su arma no es el dolor físico, sino la ilusión espiritual. Crean sistemas de falsa esperanza para que los humanos compitan, duden y se destruyan. ¿Y si Bethesda no era un lugar de sanidad, sino un banquete para estos seres? Tal vez lo que agitaba el agua no era un ángel, sino un arconte, que se alimentaba de la energía liberada por el sufrimiento de los enfermos. La desesperación comenzaba al ver las aguas agitadas, iniciando una cruel carrera de sufrimiento entre lisiados, cojos y ciegos, algunos arrastrándose, empujándose entre ellos en su intento de alcanzar el estanque. Los enfermos amaban tanto la ilusión de ser sanados que olvidaron preguntarse quién agitaba el agua, porque, como menciona el apóstol Pablo, el inicuo vendrá con poder de Satanás, con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. El horror detrás del milagro. Imagina la escena. Cada vez que las aguas se agitaban, los enfermos se arrastraban, golpeaban y suplicaban. No era fe lo que los movía, era desesperación. Y en medio del caos, algo invisible absorbía su angustia. Como dice el Evangelio de Felipe, los arcontes actúan por ignorancia, pero el Espíritu revela sus mentiras. Bethesda era su trampa perfecta, un ciclo infinito de esperanza y derrota, y ellos se alimentaban de cada lágrima. Pero al sanar al paralítico, Jesús no solo desafió las reglas del estanque, desenmascaró el juego. Mostró que la verdadera liberación no proviene de competir por migajas de poder, sino de romper las cadenas que nos atan a sistemas corruptos. Pero los arcontes no se rinden fácilmente. Como advierte Pablo, el inicuo vendrá con señales falsas. ¿Cuántas Bethesdas existen hoy, disfrazadas de milagros? ¿Te atreves a mirar más allá? La verdad siempre tiene grietas, y en ellas acecha lo que nadie quiere ver. Suscríbete y descubramos juntos la próxima revelación que las sombras intentan enterrar. ¿Sigues creyendo en esa versión de los ángeles? ¿O serán arcontes los que controlan el tablero? No dejes que la historia la escriban quienes temen a la luz.